qué pensáis cada uno de los estudios científicos y si son válidos para tomar decisiones en nuestra vida, como por ejemplo la alimentación. Me parece brutal la pregunta, porque al final, en mi experiencia, el mejor estudio, porque hay estudios de todo tipo, el mejor estudio es el autoconocimiento. Ningún estudio, ningún doctor va a decirme lo mismo que me dice mi cuerpo, en real time, en corto plazo. Entonces, yo he visto estudios, libros, doctores, expertos hablando de cosas totalmente opuestas, ¿no? Por ejemplo, uno defendiendo plant-based y lo otro, pues lo más opuesto, que es animal-based, vamos a decir. Pero claro, mi cuerpo me ha dado un feedback radicalmente instantáneo al respecto y me ha dicho, plant-based no es una opción para ti, estómago hinchado, pérdida de líbido, pérdida de masa muscular, falta de sueño, la piel empeora muchísimo, reacciones alérgicas, falta de foco, mucha ansiedad. Y animal-based, todo lo contrario. Una calma apabullante, una serenidad estoica, un cuerpo rocoso, fibrado, niveles de líbido on top, descanso clean, saciedad y dependencia del dulce brutal. O sea, un funcionamiento de la maquinaria perfectamente lubricado. Sensación en las articulaciones increíble. Rendimiento deportivo, cognitivo, aspecto de la piel. Entonces dices, vale, en mi caso personal no tuve elección. Es decir, mi cuerpo no me ha dado más opciones. Por eso siempre digo que yo no como los alimentos que me gustan. Yo como los alimentos a los que yo les gusto. O sea, me encanta el brócoli. Okay. Me encanta, me comía platos de brócoli cuando hacía dieta paleo, junto con un plato de carne, para ser equilibrado y tal, pero me petaba el estómago. Tuve que sacar el brócoli y me curé. Muy interesante. Sin embargo, hay algunos puntos claves aquí que tratar, y es que ciertamente hasta la Edad Media más o menos así era como funcionaban los tratamientos, ¿no? Probando y viendo lo que pasaba, hasta que Francis Bacon, entre ellos el primero, ¿no?, se dieron cuenta de que, claro, nuestra salud, nuestros marcadores tienen cierta variación que se llama variación de periodo, que van cambiando independientemente de que nosotros hagamos cambios o no. A veces puede coincidir con esos cambios que hagamos o no. En la ciencia hay un tema central para, por ejemplo, saber si una dieta carnívora puede curar, ¿no?, que es la causalidad, ¿vale? Es decir, la única manera que tú, por ejemplo, tendrías de decir ha sido la carne lo que me ha curado sería volver atrás en el tiempo, todo el universo hacia atrás, volver al mismo momento en el que hiciste el cambio y no hacer el cambio o hacer otra cosa y ver qué pasaría. Lo que pasa es que, claro, no tenemos máquinas del tiempo, ¿no? Es algo que, una pequeña limitación ahí, imposible, ¿no? Entonces, claro, ahí nace la ciencia y nace el método científico y nacen las diferentes líneas de evidencia, estudios observacionales, ensayos clínicos y tal. Entonces, claro, yo, por ejemplo, o en la literatura científica o en cualquier sitio, hay casos en los que la gente pues le cambia la vida para mejor al empezar a fumar, le cambia la vida a mejor al empezar a beber orina, o sea, cada uno puede decir en mi cuerpo esto me funciona y tal. Sin embargo, tenemos ese hándicap que no podemos saber. Tú dijiste antes, cuando llevé una dieta carnívora fue cuando me curé. Vale, que dos cosas ocurran a la vez no quiere decir que una cause la otra. Es la falacia cum ergo propter hoc, ¿no? Entonces, claro, por eso se necesita la ciencia, ¿no? Y en ese aspecto, para temas intestinales y eso, porque también hay los casos al revés, o sea, los casos en los que se va a peor, ¿no? O personas que nunca han tenido alergias y nada y de repente a los 30 les salen alergias. Claro, si a la vez hubieran hecho algún otro cambio porque están desesperadas por su salud y tal y ven que esas dos cosas ocurren a la vez, dicen, ha sido por esto, ¿no? En cuanto a la dieta carnívora y el intestino, por ejemplo, o sea, la literatura científica está bastante clara. Perdón, pero entonces tú te gustan los estudios científicos. Que sí me gustan. Sí, a ver, es que de momento, para conocer cómo funciona la naturaleza, el mejor método que tenemos es la ciencia, ¿no? Luego está otros métodos no científicos que se ocupan de otras cosas más divinas, más filosóficas, más trascendentales, pero para poder predecir fenómenos no tenemos nada mejor que la ciencia. Eso, creo que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no?, en eso. Sí. Entonces, eso, puede coincidir incluso la persona sin haber hecho ningún cambio, que su salud vaya cambiando, ¿no? Nuestra salud pues va teniendo altos, bajos. Entonces, sí, la ciencia es necesaria por eso, para poder diferenciar. En el caso de la salud intestinal, hay un consenso bastante claro en que para curar un intestino, no los síntomas, ojo, sino curar un intestino, la fibra es imprescindible, ¿no?
la fibra tanto soluble como soluble y no soluble e insoluble, que alimenta esas bacterias beneficiosas que tenemos en el intestino y que a partir de ahí pues, se producen esos ácidos grasos de cadena corta, el acetato, propionato y el butirato, ¿no? Que son los que alimentan a los colonocitos, los que alimentan a las bacterias que se consideran que están, pues que causan esa reparación de la barrera intestinal. Y sí que es cierto que a lo mejor puedes manejar los síntomas porque, claro, tu intestino está lesionado, no tolera la fibra y puedes manejar los síntomas quitándola. Pero sí es cierto que, bueno, está bastante descrito también que a cambio de mayores problemas a largo plazo. Es como alguien que dice, doctor, es que a mí fumando se me quita la ansiedad. Claro, pues fuma. Hombre, a largo plazo quizá no sea, ¿no? A lo mejor tú llevas 5 años fumando y dices, estoy mejor que nunca. Sí, bueno, pero no, todos estamos de acuerdo en que fumar seguramente no sea la mejor opción a largo plazo. Todo es un balance coste-beneficio, ¿no? En eso es cuando hay que intervenir con las personas, en este caso intervenciones dietéticas o de las que sean. Perfecto. A mí me gustaría saber qué tipo de dieta seguís cada uno y de qué alimento se compone ella. Lo voy a decir, pero bueno, tampoco es que sea muy relevante, ¿no? Porque yo a lo largo de mi vida he comido muchas cosas. Lo que pasa que actualmente yo solo como alimentos de origen vegetal, pero no es por una cuestión de salud y tal, que tampoco me interesó nunca en especial, sino por ética. ¿Y tú no crees, por sentido Gonzalo, común, que la ética te puede sesgar a la hora de tomar decisiones? Sí, muy buena pregunta. Sí, por supuesto que me puede sesgar. Yo lo tengo muy presente. Normalmente todos los trabajos que tengo, yo tengo revisores para hacerlo. Todos estamos sujetos a sesgos. Lo que pasa que también puedes preguntarlo de otra manera. Es decir, yo puedo ser vegano por una especie de selección por consecuencia. Es decir, pues claro, yo analizo lógicamente y con sentido común cómo funciona el mundo, cómo se producen los alimentos y tal, y llego a la conclusión, porque a lo mejor tengo esa capacidad para llegar o formar argumentos válidos o tal, llego a la conclusión de que tengo que ser vegano o si no, pues me encierro a mí mismo, ¿no? Me considero un cobarde, estoy actuando, haciendo daño a inocentes y no quiero hacerlo así. Eso a lo mejor es porque tengo pues mayor formación para llegar a argumentos válidos. Igual que a lo mejor defiendo, por ejemplo, una dieta plant-based porque también por selección por consecuencia. Es decir, yo analizo toda la literatura científica que hay, casos particulares, todo, y llego a la conclusión de que, pues, con las pruebas disponibles, está clarísimo en la literatura científica que, respetando los objetivos de la ciencia de la salud, que es vivir lo máximo posible, vivir lo mejor posible, haciéndolo a un coste razonable, pues la recomendación que hay que hacerle a la gente por defecto es que cuanta mayor sea la proporción de alimentos vegetales integrales, mejor. Es decir, se puede ver como que yo puedo estar sesgado y yo personalmente siempre lo tengo muy presente porque yo no voy a poder reconocerlo, ¿no? Entonces necesito otras personas que lo vean. Pero por otro lado, no hay que olvidarse de que existe esa otra posibilidad también. Es que a lo mejor, pues como me he especializado más en eso, me he formado más en eso, sí que puedo elegir por selección por consecuencia, no porque estoy sesgado. Hay que ver las dos cosas y yo las dos las tengo presentes. Uriol, ¿de qué se compone tu dieta? A ver, básicamente red meat, o sea, carne roja de pasto ecológica, top quality siempre. No hay ningún beneficio en elegir un alimento mediocre o producido, cultivado con pesticidas o con métodos pues menos naturales. O sea, vamos a por el Ferrari, ¿no? Al menos es mi opinión, ¿no? Si podemos conseguirlo. Entonces, siempre máxima calidad, ¿vale? Todo lo que voy a decir siempre tiene que ser orgánico, de pasto, local, si puede ser, y fresco, sin aditivos. O sea, un ingrediente. Un steak tiene un ingrediente, una manzana tiene un ingrediente, una nuez de macadamia tiene un ingrediente. Este es el rollo, ¿vale? Entonces, esto es un básico para mí, ¿no? Es ser real food. Y lógicamente nada producido por la industria, ni procesados de la old school que todos conocemos, ¿no? Los chetos, los Kit Kats, el Colacao, los Kellogg's con los que yo me he criado, ¿no? Por ejemplo, las galletas María, no sé. No sé si se pueden decir marcas, pero sí, son las de toda la vida. Vale. Dicho esto, pues yo básicamente hago 2 comidas al día y a veces 3, en función de mi necesidad, ¿no? Como cuando tengo hambre. No me esfuerzo a comer cuando no tengo hambre y esto ha sido una de las claves para tener un intestino perfecto. Entonces, generalmente a primera hora de la mañana me gusta salir afuera, ponerme descalzo, exponerme a la luz natural, activar mis ritmos circadianos, sincronizarlos y hacer ejercicio, ¿vale? Y esto lo hago con el estómago vacío.
tiene mucho sentido para mí y la sensación es brutal. La sangre puede ir a las articulaciones, a la musculatura, entras en modo caza, ¿no? Como hacían nuestros ancestros, ¿no? Al final no te vas a ningún cazador, nosotros somos una especie cazadora y recolectora, no te vas a ir a cazar con el estómago lleno. Entonces, y si no, inténtalo. Nos vemos en la meta. Te espero en la meta. Entonces, básicamente, pues por la mañana me tomo un café de especialidad, orgánico, recién molido, le pongo colágeno por un tema personal, podemos entrar ahí por mis rodillas, le pongo un poco de canela, le pongo mantequilla, un buen taco de mantequilla que, a colación de lo que decías, también alimenta esos colonocitos por el ácido butírico que tiene la mantequilla. Es una forma de origen animal de también alimentar los colonocitos, ¿no? Y después me voy a entrenar y vuelvo y como seguramente algo de fruta, me tomo un pequeño vasito de vinagre de manzana sin filtrar porque yo he sido alumno de David Duarte, que es el doctor que me curó con su protocolo carnívoro. Él practica una dieta Unani muy antigua, que se llama Unani, es como greco-árabe, ¿no, Omar? Creo que le llaman, o greco-árabe. Y básicamente es una carnívora que ha bebido también de la medicina tradicional china muy antigua, que tiene mucho en cuenta cómo es nuestra fisiología, ¿no? de cazadores, y explica cómo, por ejemplo, él me enseñó que nuestro colon, por ejemplo, es bastante pequeño comparado con otros grandes primates como los gorilas. Y en el colon es donde se da la fermentación. Ellos sí pueden conseguir más de un 60% de su energía de la fermentación. Por eso se pasan el día comiendo plantas. Tú intenta hacer esto y vas a reventarte el colon. O sea, no tienes espacio. En cambio, el humano sí tiene los intestinos mucho más largos y eso es mucho más parecido a un carnívoro. Y además el tema del pH, que yo te quería preguntar después qué opinas como experto, que el pH del humano no es ni de 5 ni de 7 como los herbívoros mamíferos, sino que es más bien 1.5, que sería más parecido a un carroñero, o sea, peor que un cazador. Eso podría explicar el hecho de que al principio cazábamos, íbamos a comer lo que otro depredador, un dientes de sable o algún bicho heavy, había matado, ¿no? Y aquí ya nos metemos en teorías raras porque yo no sé lo que pasó en el pasado, no lo sé. Pero bueno, sigo con lo que como, ¿vale? Vuelvo a casa y básicamente me como 2 hamburguesas o un steak de carne de pasto orgánica. Es un solo plato lo que como. Eso lo puedo acompañar con un par de huevos o con un trozo de panceta de cerdo de pasto orgánica. Le pongo aceite de oliva, mucha sal. Soy súper partidario de la sal. Me parece uno de los puntos clave para la salud. Como habéis visto, solo bebo agua con sal. Esto también lo aprendí de David Duarte o James Di Nicolantonio, un doctor americano, no sé si lo conoces, que es la persona que creo que es la persona que más papers ha revisado y publicado sobre sal